Everybody looks so happy in there. They sure don't look happy now. Shirley Temple ganó $3 millones como la estrella infantil más brillante de Hollywood, pero cuando cumplió 22 años, descubrió que solo quedaban $44,000, y eso ni siquiera fue lo peor. Ahora, su hija revela la dolorosa verdad sobre la niña favorita de Estados Unidos: jornadas laborales de 14 horas a los 6 años, pies sangrando por interminables rutinas de baile y los primeros abusos. Hoy, revelamos lo que realmente le ocurrió a la pequeña adorada de América. Shirley Temple nació el 23 de abril de 1928, en Santa Mónica, California. En ese momento, Estados Unidos estaba atravesando grandes cambios, y no mucho después de su nacimiento, comenzó la Gran Depresión. Fue una época difícil para la mayoría de las personas, pero Shirley pronto se convertiría en un símbolo de esperanza y felicidad para muchos. Vivía con sus padres, George y Gertrude Temple, en un barrio modesto en la calle 24. George trabajaba en un banco y Gertrude se encargaba del hogar. Nadie podría haber adivinado que su pequeña crecería para convertirse en una gran estrella. Cuando nació Shirley, su madre esperaba tener un niño. De hecho, cuando vio a Shirley por primera vez, Gertrude dijo en broma: «Es el niño más lindo que he visto en mi vida». Una enfermera tuvo que recordarle que había tenido una niña. Incluso siendo bebé, Shirley sorprendía a todos. A los 6 meses, podía imitar perfectamente el silbido de su padre. Para cuando tenía 2 años, sorprendía a los invitados en su casa recitando el juramento a la bandera al revés. Incluso cuando Shirley era muy pequeña, estaba claro que amaba la música y actuar. Podía tararear canciones después de escucharlas solo una vez. Su madre notó su talento y ponía discos en casa para que Shirley pudiera cantar y bailar al ritmo. Un día, en un picnic en la playa, Shirley, de 2 años, comenzó a zapatear sobre la arena. Imitó una rutina que había visto en el cine la semana anterior, y la gente que la observaba no podía creer lo bien que lo hacía. Shirley dijo que fue la primera vez que sintió lo emocionante que era actuar para los demás. Para cuando Shirley tenía 2 años y medio, ya estaba aprendiendo movimientos de baile difíciles como el time step, algo que incluso los adultos encontraban complicado. También le encantaba interpretar escenas de películas. Una vez, durante una cena familiar, repitió perfectamente un largo discurso de una película de Clara Bow, sorprendiendo a todos en la mesa. Shirley incluso se vestía con la ropa de su madre y hacía pequeños espectáculos para su familia. Estaba claro que era una artista nata. Cuando Shirley tenía 3 años, su madre la inscribió en la escuela de baile Meglin en Santa Mónica. No era una escuela de danza común. Era famosa por entrenar a niños pequeños que a menudo terminaban en películas. Desde el principio, Shirley se destacó. En su primer día, aprendió una complicada rutina de tap en solo 30 minutos, algo que normalmente llevaba semanas. La dueña de la escuela, la señorita Meglin, notó de inmediato lo talentosa que era Shirley y la trasladó a clases avanzadas. Shirley trabajaba duro en la escuela. Practicaba todos los días excepto los domingos, aprendiendo tap, ballet e incluso canto. La escuela también organizaba presentaciones para cazatalentos de estudios de cine. En uno de esos espectáculos, en 1931, Shirley llamó la atención de Charles Lamont, un director de casting. Quedó tan impresionado por su forma de bailar que habló con sus padres justo después del show. Quería que Shirley protagonizara unos cortos llamados Baby Burlesques, que se hacían con niños muy pequeños fingiendo ser adultos. Shirley ganaba $10 al día, pero los ensayos no se pagaban, lo que muestra cuán injustas eran las cosas para los actores jóvenes. En estas películas, los niños a menudo llevaban disfraces ridículos, como pañales gigantes, para que las escenas parecieran graciosas. En una película, War Babies, Shirley interpretaba a un personaje parecido a una bailarina coqueta, y en otra, Politics in Washington, actuaba como alguien enviada para seducir a un político. El humor era extraño porque mezclaba niños inocentes con ideas muy adultas. Mirando hacia atrás, Shirley dijo que esas películas no estaban bien. Hacían que los niños actuaran de formas que no correspondían a su edad e incluían ideas sobre raza y género que eran injustas y ofensivas. Por ejemplo, los niños afroamericanos aparecían en papeles como caníbales o maleteros, lo que reforzaba estereotipos negativos. Hoy en día, la gente está de acuerdo en que esas películas estaban mal, pero en ese entonces ayudaron a Shirley a llamar la atención y comenzar su camino hacia la fama.
La forma en que se trataba a los niños detrás de cámaras era igual de mala. El director tenía una caja de castigo, un cuarto pequeño con un bloque de hielo dentro. Si un niño no se comportaba, lo encerraban allí. Shirley fue enviada a esa caja algunas veces. Ella dijo que no le causó daño a largo plazo, pero demuestra lo mal que se trataba a los niños. A pesar de todo esto, Shirley no dejó que esos tiempos difíciles la detuvieran. Trabajaba duro, se mantenía alegre y seguía adelante. Solo tenía 5 años cuando, a finales de 1933, un compositor de Fox Studios la vio bailando en el vestíbulo de un teatro. No pudo apartar la vista. Su encanto y energía eran algo especial. Ese momento de suerte la llevó a su primera audición para una película llamada Stand Up and Cheer. Aunque nunca había actuado antes, el talento natural de Shirley destacó, y le dieron un papel pequeño pero importante. La película trataba sobre transmitir esperanza durante la Gran Depresión, y la sonrisa brillante de Shirley y su baile lleno de vida se convirtieron en el corazón del filme. En una escena, incluso le enseñó a su compañero de reparto, James Dunn, un baile que ella ya conocía porque no había tiempo para crear uno nuevo. Su rapidez mental y su encanto hicieron que la escena fuera inolvidable. Cuando la película se estrenó en mayo de 1934, Shirley se robó el espectáculo. El público se enamoró de ella, y pronto todos conocían su nombre. Las cartas de fans comenzaron a llegar en masa, y el estudio se dio cuenta de que tenían una estrella. Rápidamente le ofrecieron un contrato, pagándole $150 a la semana, una gran suma para una niña en esa época. Después de su éxito en Stand Up and Cheer, el estudio le dio papeles más grandes en películas como Baby Take a Bow y Bright Eyes. En Bright Eyes, Shirley cantó On the Good Ship Lollipop, una canción alegre que se convirtió en su sello personal. Fue tan popular que se vendieron más de 500,000 copias de la partitura. El talento de Shirley no solo fue reconocido por el público. Con solo 6 años, hizo historia al ganar un premio especial de la Academia en 1935. Era un Oscar diminuto, del tamaño justo para ella, entregado por llevar tanta alegría a la pantalla. El momento fue tan dulce como ella. Después de soportar una ceremonia de 3 horas, Shirley se volvió hacia su madre y preguntó, «Mami, ¿ya me puedo ir a casa?» Todos rieron. Sus películas de ese año habían generado más de $20 millones para Fox Studios, una cantidad enorme en una época en la que la entrada al cine costaba solo 25 centavos. De 1935 a 1938, Shirley se convirtió en la estrella más grande de Hollywood. Era tan popular que eclipsaba a todos los actores adultos de la época, como Clark Gable y Joan Crawford. Sus películas eran grandes éxitos. En 1935, con solo 7 años, protagonizó The Little Colonel, Curly Top y The Littlest Rebel. Un momento inolvidable de The Little Colonel fue su baile con Bill Bojangles Robinson, la primera escena de baile interracial en una película importante de Hollywood. Su fama seguía creciendo. Para 1936, Shirley ganaba $50,000 por película, más que la mayoría de los adultos en Hollywood. Su imagen estaba en todas partes, desde muñecas y ropa hasta cereales y bebidas. Todo lo que llevaba su nombre se vendía como loco. Shirley no solo era querida en Estados Unidos, era adorada en todo el mundo. En 1937, mientras protagonizaba éxitos como Wee Willie Winkie y Heidi, fue votada como la estrella de cine más popular en 12 países. Incluso en Alemania, la propaganda nazi la elogió, llamándola la niña aria ideal, un comentario que molestó a su jefe de estudio judío, Darryl F. Zanuck. Para 1938, Shirley ganaba $307,000 al año, más que cualquier otra mujer en Hollywood. Sus películas, como Rebecca of Sunnybrook Farm, seguían generando millones. Sin embargo, hacia finales de 1938, su última película de ese año, Just Around the Corner, no tuvo tanto éxito, lo que insinuaba que el público podía estar empezando a cansarse de ella. El éxito de Shirley no se trataba solo de fama, salvó a todo un estudio. Cuando se unió a Fox Studios en 1934, la compañía estaba casi en bancarrota. Su primer gran éxito, Stand Up and Cheer, recaudó $1,5 millones con un presupuesto mínimo de $200,000. Luego vino Bright Eyes, que generó más de $3 millones,
y le dio al estudio suficiente dinero para fusionarse con otra compañía, creando 20th Century Fox. Shirley se convirtió en la estrella más valiosa del estudio. Sus películas mantenían al estudio a flote, ganando millones año tras año. Daryl F. Zanuck dijo una vez, de forma famosa, todo el estudio Fox, que era Shirley Temple más todos los demás, ganaba mucho menos dinero que Shirley Temple sola. Para 1940, gracias a ella, el estudio pasó de estar endeudado a tener $30 millones en el banco. Shirley era tan importante para ellos que incluso aseguraron sus famosos rizos por $50,000, en caso de que les pasara algo. Pero detrás de cámaras, la infancia de Shirley Temple no era tan feliz como lo mostraban sus películas. Tenía solo 3 años cuando un director, Charles Lamont, la descubrió en 1931. Desde ese momento, su vida se convirtió completamente en trabajo. Para cuando era famosa en los años 30, Shirley trabajaba jornadas largas, de 12 a 14 horas, 6 días a la semana. Solo en 1934 hizo 10 películas, incluyendo Bright Eyes, la que la convirtió en una estrella. Su madre, Gertrude, se mantenía cerca de ella en el set, siempre arreglándole los famosos 56 rizos y asegurándose de que Shirley luciera perfecta para las cámaras. La presión era enorme. El estudio veía a Shirley como la clave para salvar a la 20ª Centuria Fox de la bancarrota durante la Gran Depresión. Le pagaban $1,000 por semana, una cifra impensable para una niña en esa época, pero a cambio esperaban perfección. Shirley no podía cometer errores, sin importar cuán cansada estuviera. Siempre tenía que sonreír y estar alegre porque la gente buscaba esperanza en sus películas. Detrás de cámaras era aún más duro. Shirley practicaba largas rutinas de baile con su compañero de reparto, Bill Boyangles Robinson. Pasaba horas haciendo claqué, a veces en escaleras, hasta que le dolían los pies y sangraban. Aún así, le decían que siguiera sonriendo. Tampoco había tiempo para la escuela. Estudiaba un poco durante los descansos en el set, pero no era suficiente. Más adelante, cuando su carrera en el cine se desaceleró, le costó adaptarse a la vida escolar normal. A veces, Shirley tenía que trabajar incluso cuando estaba herida o enferma. Una vez, con solo 4 años, tenía una lesión en el pie que sentía como cuchillos clavándose. Pero el director la obligó a seguir bailando. Otra vez, después de una cirugía en el oído, volvió al set al día siguiente. Al estudio no parecía importarle su dolor o su salud. Para ellos, lo más importante era terminar la película sin importar lo que eso le costara a ella. A medida que Shirley se hacía más famosa, empezaron a difundirse extraños rumores sobre ella. El más raro era que no era una niña en absoluto, sino una mujer de 30 años con enanismo. En Europa, la gente creía esto tan firmemente que se volvió un gran tema. Pensaban que su comportamiento maduro, su complexión fuerte y sus dientes perfectos, sin mostrar espacios por la caída de dientes de leche, eran pruebas. Pero la verdad era simple. Shirley usaba fundas para cubrir los dientes que le faltaban, algo común entre los actores infantiles. Algunos incluso decían que sus rizos eran falsos o que le habían limado los dientes. Los rumores llegaron a ser tan intensos que los críticos comenzaron a analizar cada uno de sus movimientos, buscando señales de que no era realmente una niña. El rumor se salió tanto de control que el Vaticano decidió investigar. En 1938, un sacerdote, el padre Silvio Massante, viajó hasta California para conocer a Shirley y a su familia. Explicó que en Europa la gente creía que ella fingía ser una niña. Shirley se sorprendió al escuchar eso. Después de conocerla, el sacerdote confirmó que solo era una niña. Esto ayudó a detener los rumores, pero el hecho de que sucediera demuestra lo extraña que se había vuelto su fama. La vida de Shirley Temple cambió mucho a medida que crecía. Alguna vez fue la estrella infantil más famosa, pero al hacerse mayor, la gente ya no la veía de la misma manera. Para cuando tenía 12 años, su gran popularidad empezó a desvanecerse. En 1940, algo terrible ocurrió cuando se reunió con un productor de MGM, Arthur Freed. Él se expuso frente a ella, mostrando cuán inseguro podía ser Hollywood para las jóvenes estrellas. Casi al mismo tiempo, su película The Blue Bird no tuvo éxito, y quedó claro que el público no quería verla en papeles más adultos. Incluso cuando actuó bien en películas como The Bachelor and the Bobby Soxer, con Cary Grant a los 19 años, la gente no podía dejar de pensar en ella
como la niña de los rizos. A los 22 años, Shirley decidió dejar la actuación por completo. Sus películas ya no funcionaban bien y no quería seguir interpretando papeles que no sentía adecuados para ella. Su última gran película fue A Kiss for Corliss, en 1949, que no fue un éxito. En su libro, escribió sobre lo injusto que había sido Hollywood, llamando a sus primeros trabajos en las películas Baby Burlesques una explotación de su inocencia. Dejar la actuación no fue solo una decisión profesional, fue buscar una nueva y mejor vida. Poco después, su vida volvió a cambiar. Conoció a Charles Alden Black, un hombre de negocios, en una fiesta en Hawái. Casi no asistió a la fiesta porque quería ir a surfear, pero al final se encontraron. Se casaron en 1950 y su matrimonio duró 55 años. Charles trajo estabilidad a la vida de Shirley después de todo el caos de su infancia. Se amaban profundamente, y la gente que los conocía decía que nunca pasaban más de unos pocos días separados. Shirley se convirtió en madre de 3 hijos, Linda Susan, Charles Jr. y Lori. La vida de Lori tomó un rumbo muy distinto al de su madre. Se convirtió en bajista de una banda de rock llamada The Melvins y usaba el nombre artístico de Lorax. Su tiempo en la banda no fue fácil, con luchas en su vida personal y discusiones dentro del grupo. Finalmente dejó la banda y comenzó a trabajar en fotografía. A pesar de los rumores de que había muerto por una sobredosis, sobrevivió y siguió adelante con su vida. Además, Shirley Temple fue una estrella infantil que ganó millones, pero sus padres manejaron mal su dinero. En los años 30, Shirley tenía solo 6 años cuando se convirtió en la actriz infantil mejor pagada de Hollywood. Ganaba $1,000 a la semana, lo que hoy equivaldría a unos $22,000 semanales. Además, su madre cobraba $250 por semana para peinarla y entrenarla, y Shirley recibía grandes bonificaciones de $15,000 por cada película que terminaba. Shirley también ganaba dinero fuera de la actuación. Tenía toda una línea de productos con su nombre, ropa, muñecas e incluso partituras. Aparecía en anuncios de cosas como Bisquick y Corn Flakes. En su mejor momento, ganaba $10,000 por semana, lo que la convertía en una de las personas más ricas de Hollywood. Solo Louis B. Mayer, el jefe de los estudios MGM, ganaba más, pero todo ese dinero no se quedó con Shirley. Su padre, George Temple, era el encargado de administrarlo. En lugar de ahorrarlo para ella, lo gastó en sí mismo y en la familia. Compró coches caros, contrató un gran personal doméstico e hizo malas inversiones. Por ley, sus ganancias debían ir a una cuenta fiduciaria a la que solo ella podría acceder al convertirse en adulta. Pero George ignoró esto y trató el dinero como si fuera suyo. Cuando Shirley cumplió 22 años, finalmente pudo ver sus registros financieros. Lo que encontró fue impactante. De los $3 millones que había ganado, solo quedaban 44,000. Eso es apenas el 1% de su dinero. Su fortuna había desaparecido por las decisiones de su padre. Mientras crecía, Shirley ni siquiera sabía cuánto ganaba. No tenía idea de que su familia estaba gastando el resto. Cuando descubrió la verdad, debió haber sido devastador. Shirley se había retirado de la actuación pensando que podría vivir cómodamente con lo que había ganado. En cambio, se encontró casi sin dinero. Lo que hace que su historia sea aún más sorprendente es cómo reaccionó. Shirley no se enojó ni culpó a su padre. ¿Lo perdonó? En su autobiografía, Child Star, escribió que no sintió ira ni decepción cuando se enteró del dinero perdido. Ella y su esposo decidieron no llevar el asunto a los tribunales y ni siquiera hablaron del tema mientras sus padres estaban vivos. Shirley dijo que eligieron el perdón para mantener unida a la familia. A pesar de perder casi todo, Shirley se mantuvo cerca de sus padres, especialmente de su madre. Incluso dedicó su autobiografía a su madre, llamándola amorosa y demostrando cuánto significaba la familia para ella. Shirley Temple sorprendió a todos cuando pasó de ser una actriz famosa a trabajar en política y diplomacia. A los 39 años, en 1967, decidió postularse al Congreso en California. No ganó, pero quedó en segundo lugar. Fue un gran paso para ella, aunque el comienzo no fue fácil. 2 años después, ocurrió algo inesperado. En una fiesta, Henry Kissinger, que trabajaba para el gobierno, la escuchó hablar sobre un tema complicado en el sudoeste de África, hoy Namibia. Se sorprendió por cuánto sabía. Ese momento cambió su vida. Poco después,
el presidente Nixon le pidió que representara a Estados Unidos en las Naciones Unidas. En la ONU, Shirley trabajó duro. Luchó por los refugiados, se preocupó por el medio ambiente y ayudó a abordar problemas que enfrentaban las personas mayores. La gente quedó impresionada con su labor. En 1974, el presidente Ford la nombró embajadora de Estados Unidos en Ghana. Esto fue algo enorme, porque se convirtió en la primera mujer en ocupar un cargo así. Aunque algunos dudaban de ella al principio, les demostró lo contrario. Se ganó el respeto de muchos, incluido Henry Kissinger, quien dijo que era inteligente, fuerte y disciplinada. Su momento más importante como diplomática llegó en 1989. El presidente George H.W. Bush la nombró embajadora de Estados Unidos en Checoslovaquia. Fue un momento importante porque el comunismo estaba llegando a su fin en Europa del Este. Shirley ya tenía una historia con ese país. En 1968 había estado en Praga cuando los tanques soviéticos entraron para detener la primavera de Praga. Ahora, como embajadora, volvió a ver cómo se desarrollaba la historia durante la Revolución de Terciopelo, que puso fin al régimen comunista de manera pacífica. Shirley apoyó abiertamente al pueblo que luchaba por la democracia. Incluso ayudó al nuevo presidente, Václav Havel, en su primer viaje a Washington. Su trabajo allí duró hasta 1992, tiempo durante el cual vio transformarse al país y más adelante dividirse en dos naciones. Equilibrar su vida pública y su familia no fue fácil. Después de casarse con Charles Black en 1950, vivió como ama de casa durante muchos años, criando a sus 3 hijos. Pero quedarse en casa no era suficiente para Shirley. Extrañaba sentirse parte de algo más grande. Cuando sus hijos fueron mayores, asumió roles diplomáticos que requerían largos viajes lejos de su familia. Su esposo la apoyó y su familia encontró maneras de adaptarse. Una vez, su hija pequeña escuchó sobre su nuevo trabajo y dijo: «Pero papi, ¿no es ella una niñita?». Fue un recordatorio gracioso de cómo la gente aún pensaba en ella como la pequeña Shirley Temple de las películas. La fama de Shirley como actriz la ayudó mucho en la diplomacia. Una vez bromeó diciendo que Shirley Temple abre puertas para Shirley Temple Black. La gente la recordaba, y eso hacía que tuvieran curiosidad por escuchar lo que tenía que decir. En Ghana, a la gente le encantaba verla en las noticias, lo que le ayudaba a conectar con ellos. En Checoslovaquia, incluso su presidente le dijo cuánto disfrutaba de sus películas cuando era niño. Pero ella sabía que la fama no era suficiente. Trabajaba duro para ganarse el respeto y se tomaba su trabajo en serio. Sus habilidades como actriz también le fueron útiles. Memorizaba detalles con facilidad, usaba el humor para construir relaciones y mantenía la calma bajo presión. Durante la Revolución de Terciopelo, apoyó a las personas que luchaban por la libertad y ayudó a que Estados Unidos tuviera un papel positivo en el cambio. En 1987, fue honrada como la primera oficial honoraria del Servicio Exterior de los Estados Unidos, lo que demostraba todo lo que había logrado. Shirley también alzó la voz contra la explotación en Hollywood. Compartió incidentes horribles, como cuando un productor se expuso frente a ella cuando tenía solo 12 años. Otro productor intentó agredirla cuando tenía 17. Estas revelaciones fueron valientes y expusieron los peligros que enfrentaban los jóvenes actores. También reveló el daño físico de su carrera, como el doloroso proceso de mantener sus famosos rizos con rutinas nocturnas y baños de vinagre que le quemaban los ojos. Su honestidad ayudó a cambiar cómo la industria trataba a los actores infantiles e inspiró conversaciones sobre seguridad y respeto en Hollywood. Su franqueza no se limitó a Hollywood. En 1972, a Shirley le diagnosticaron cáncer de mama y en lugar de mantenerlo en privado, lo hizo público. En ese momento, la gente no hablaba abiertamente sobre el cáncer, especialmente el de mama. Pero Shirley decidió alzar la voz. Incluso realizó una conferencia de prensa desde su habitación de hospital, después de su mastectomía. Su valentía animó a miles de mujeres a tomarse en serio su salud y buscar atención médica. También abogó por los derechos de los pacientes, insistiendo en que las mujeres tuvieran voz en su tratamiento. Su famosa frase, «El médico hace la incisión, pero yo tomo la decisión», empoderó a las mujeres a tomar control de su atención médica. Sus esfuerzos desafiaron las prácticas médicas de la época y llevaron a una mejor comunicación y consentimiento entre médicos y pacientes. Las películas de Shirley dejaron una huella duradera en la cultura estadounidense. Durante la Gran Depresión, sus películas llevaron alegría y esperanza a un público que sufría.
Sus personajes, siempre optimistas y decididos, simbolizaban la fuerza y la resiliencia del espíritu estadounidense. Incluso el presidente Franklin D. Roosevelt dijo una vez: «Mientras nuestro país tenga a Shirley Temple, estaremos bien». Sus películas como Bright Eyes, The Little Colonel y Heidi se convirtieron en clásicos, y canciones como On the Good Ship Lollipop siguen siendo queridas hasta hoy. Su encanto y espíritu continúan resonando, convirtiéndola en un ícono duradero de esperanza y positividad. Shirley falleció el 10 de febrero de 2014, a los 85 años, debido a complicaciones por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un detalle sorprendente sobre su vida se hizo público solo después de su muerte. A pesar de su imagen inocente en pantalla, Shirley había sido fumadora durante toda su vida, pero logró mantener ese hábito oculto al público. Incluso mucho después de su carrera en Hollywood, Shirley Temple continuó teniendo un fuerte impacto en la vida de las personas. Cuando murió, muchos fans expresaron una profunda tristeza, como si hubieran perdido a una amiga de toda la vida. Para quienes crecieron viéndola como estrella infantil, ella era más que una actriz. Sentían una conexión personal con ella. Esta conexión no se limitaba a su generación. Personas nacidas después de su época, como Oprah Winfrey, admiraban su encanto y carisma, demostrando que el atractivo de Shirley cruzaba generaciones, razas y clases sociales. David Cassen, reflexionando sobre el legado de Shirley, señaló lo raro que sería ver a alguien como ella surgir hoy en día. Explicó que Shirley se hizo famosa durante la Edad de Oro de Hollywood, una época en la que las celebridades tenían la capacidad de atraer a toda la familia, capturando la atención de públicos diversos. Hoy, con tantas celebridades compitiendo por atención en diferentes nichos, es mucho más difícil para alguien lograr el mismo nivel de admiración generalizada. La historia de Shirley Temple nos recuerda una época en la que las estrellas de Hollywood eran más grandes que la vida misma. Su influencia tocaba a las personas de maneras que hoy son difíciles de replicar. Su encanto atemporal, su fuerza y su capacidad de conectar con tanta gente la convirtieron verdaderamente en única.